Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos metemos de lleno con la arquitectura sensorial del sitio arqueológico de Chavín de Guántar. Normalmente, cuando la sociedad actual piensa en tecnología avanzada, tenemos una expectativa visual súper específica. Sí, totalmente. O sea, imaginamos circuitos, microchips, servidores enormes con lucecitas parpadeantes y, obviamente, pantallas por todos lados. Claro, lo digital. Exacto. Por ejemplo, pensemos en un visor de realidad virtual, de los modernos. Alguien se pone ese casco pesadísimo en la cara, bloquea todo el mundo exterior, una pantalla le inyecta una simulación directa a las retinas y, bueno, de inmediato decimos que ese es el pináculo absoluto de la experiencia inmersiva. Y es una concepción, digamos, muy atada a nuestra época, como que asumimos que para manipular la realidad, para alterar verdaderamente la percepción de una persona, obligatoriamente hace falta electricidad. Sí, sí. Hace falta un hardware externo que consuma un montón de energía. Y se siente como un invento nuestro, ¿no? Algo súper limpio, digital, que requiere que descargues la última actualización de software. Pero a ver, cuando giramos la mirada hacia la antigüedad andina, de repente esa pantalla digital desaparece por completo. Por completo. No hay ni un solo cable. No hay cables, no hay baterías, y aún así nos encontramos ante un panorama tecnológico que es, para ser honesta, un dominio absoluto del entorno y de la biología humana. Es básicamente el arte de hackear la mente sin usar un solo circuito. Y precisamente ese es el rompecabezas que vamos a desarmar hoy en este análisis a fondo. Me encanta cómo lo planteas, porque el objetivo central aquí es desentrañar los secretos de Chavín de Guántar. Y para quienes no tengan el mapa mental a mano ahora mismo, estamos hablando de un sitio monumental que surgió hacia el año 1200 a.C., allá en los Andes peruanos. Bastante tiempo atrás. Muchísimo. Pero nuestra misión hoy no es hablar de Chavín simplemente haciendo, no sé, un inventario de ruinas de piedra. Que es como te lo enseñan en la escuela a veces, lamentablemente. Exacto, el clásico enfoque del libro de texto. Queremos entenderlo como lo que la evidencia arqueológica reciente demuestra que fue. O sea, la obra maestra definitiva de la arquitectura sensorial. Es que es fascinante. Una civilización antigua que sin tener nuestra tecnología moderna logró crear experiencias emocionales, psicológicas y trascendentales absolutas. Y todo a través del dominio total de la luz, el sonido y la geología pura. Y ojo, para sostener una afirmación tan audaz, los datos que estamos manejando hoy provienen de un conjunto súper riguroso de estudios recientes. Claro, no son teorías al aire. Para nada. Tenemos crónicas detalladísimas de excavaciones, tenemos el mapeo milimétrico de todas sus galerías y túneles subterráneos, y análisis muy profundo sobre la cosmovisión andina. Y todo esto en conjunto pinta un cuadro loquísimo, muy distinto al de un simple templo de piedra. Básicamente, la conclusión que emerge de todas estas fuentes es que los constructores de Chavín no eran simples albañiles apilando rocas. No. Eran ingenieros de la neurobiología. Diseñaban respuestas fisiológicas. Es que a menudo subestimamos el pasado pensando solo en herramientas físicas, ¿verdad? Como cuerdas, rampas, poleas y ya está. Pero para entender realmente la máquina que era Chavín, hay que ponerse en los zapatos de alguien de esa época y entender el entorno. A ver, analicemos esto paso a paso. Me parece perfecto. Imaginemos la llegada. Quien viajaba hasta allí no tomaba un vuelo cómodo en primera clase. Hablamos de peregrinos que caminaban durante días o semanas enteras. Y la ubicación geográfica es, francamente, brutal. Más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Exacto, en el callejón de Concucos. El aire ahí arriba es súper fino, falta el oxígeno a cada paso y estás justo entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, en el punto exacto donde chocan y se abrazan los ríos Mosna y Ohuachexa. Y fíjate, esa ubicación está muy lejos de ser accidental. En el mundo andino antiguo, la geografía es la que dicta la sacralidad. El ruido ensordecedor de esos dos ríos convergiendo ya te crea una atmósfera de tensión constante. Claro, te va preparando psicológicamente. Totalmente. Al llegar a este lugar, agotado por la altitud y por el viaje de semanas, el peregrino se encontraba por fin frente al llamado castillo, el Templo Mayor. Una estructura masiva. Masiva, pesada, construida con unos bloques de granito inmensos, con un diseño en forma de U que rodeaba una plaza circular hundida. Y el diseño exterior ya empezaba a jugar con la mente.
O sea, no había una puerta de bienvenida con un cartel amigable. No, ¿qué va? Te topabas primero con la portada blanco y negro, unas columnas monumentales que representaban la dualidad andina. Y esto es lo mejor, observándote desde lo alto de los muros exteriores, estaban las famosas cabezas clavas. Impresionantes. Esculturas de rostros feroces, como unos híbridos entre humanos y felinos, incrustadas directamente en la piedra, mirando fijamente hacia abajo. Pero bueno, ahora siendo un poco la abogada del diablo. A ver, ¿Hasta qué punto sabemos, basándonos en las fuentes, que esto era intimidación psicológica puramente calculada? O sea, podrían ser simplemente gárgolas decorativas, ¿no? Al final, a muchísimas culturas les gustaba esculpir depredadores sin tanta ciencia detrás. es una excelente pregunta. Y lo fascinante aquí es la diferencia que marca el concepto andino de Pacha. Ah, claro, el concepto de Pacha. Exacto. En esta cosmovisión, Pacha no es solo la tierra vista como material o como suelo, es el espacio consagrado, es el tiempo y el universo colapsados en un solo punto. Para esos peregrinos, el templo no era un edificio cívico con decoración un poco agresiva. No era el ayuntamiento del pueblo. Para nada. Era literalmente el centro del mundo. Entonces, la disposición de estas cabezas clavas, combinada con la masividad aplastante del granito, funcionaba como un filtro. Un filtro psicológico. Un umbral diseñado específicamente para quebrar el ego del visitante. Antes de que se le permitiera siquiera la entrada, la arquitectura exigía sumisión total. Te infundía un terror reverencial que básicamente preparaba el terreno para la manipulación sensorial que iba a seguir. O sea que los arquitectos de Chavín inventaron una especie de sala de espera diseñada para hacerte sentir minúsculo. Como la fachada de una catedral gótica imponente, pero llevada al extremo. Exactamente. Y bueno, una vez que la mente del peregrino estaba condicionada por esa grandeza y ese terror visual bajo el sol abrasador de los Andes, el siguiente paso era, de tajo, cortar los sentidos. El contraste es brutal. Los subterráneos que los arqueólogos llaman el Uku Pacha, las entrañas mismas de la tierra. Y el contraste físico te golpeaba. Piensen por un momento en la última vez que hubo un corte de luz general en su ciudad. ¿Que te quedas a oscuras y en silencio total? Ese silencio repentino que hace que escuches el latido de tu propio corazón en los oídos. Bueno, en Chavín, el sonido constante de ese viento de la montaña y el rugido de los dos ríos desaparece de golpe al entrar a la galería. Como si te taparan los oídos. Es reemplazado por un silencio denso, súper pesado. El aire se vuelve húmedo, se vuelve frío, y los techos están formados por bloques de piedra maciza y finamente labrada que por la poca altura parece que están a punto de aplastarte. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y donde la narrativa de que estas eran simplemente ruinas primitivas se desmorona por completo. Totalmente. Porque en medio de esta oscuridad opresiva, los estudios de los arqueólogos revelan que hay una red de conductos de ventilación. Y las fuentes afirman que no solo proveían oxígeno para no asfixiarse, sino que estaban matemáticamente diseñados para filtrar rayos de luz estratégicos desde el exterior. Así es. Pero a ver, espera un momento, matemáticamente diseñados. ¿No estaremos romantizando un poquito la arqueología aquí? Al final del día, si construyes un túnel, tienes que dejar agujeros para poder respirar. ¿No podrían ser simples huecos que, por pura y física casualidad, dejaban entrar un poquito de luz del sol? Sería una casualidad verdaderamente milagrosa si consideramos la física de los materiales involucrados. A ver, explícame eso. Construir ductos de ventilación a través de todo un laberinto de piedra maciza, soportando el peso aplastante de una pirámide entera encima sin que las galerías colapsen, bueno, eso no admite ensayo y error. Claro, si te equivocas, se te cae el templo encima. Exacto, requiere una ingeniería estructural pura y dura. Las cargas de tensión de miles y miles de toneladas de granito están distribuidas de una manera súper específica para permitir que esos canales horizontales y verticales existan sin ceder. Y sabemos que el paso de la luz no era accidental, por lo que colocaban en el camino de esos haces lumínicos. Ah, los famosos espejos de antracita. Este es el detalle que, sinceramente, vuela la cabeza. Es de ciencia ficción. En estos túneles completamente oscuros, utilizaban piezas de antracita ubicadas estratégicamente. Y para entender el nivel de locura técnica de esto, hay que recordar que la antracita no es vidrio, no es que agarraron un espejo del baño. No. Es un mineral de carbón.
Es oscuro, es muy duro, pero al mismo tiempo es extremadamente quebradizo. Y ese es el punto clave. Lograr pulir un bloque de carbón crudo hasta convertirlo en una superficie perfectamente plana y reflectante y hacerlo sin romperlo en 1000 pedazos durante el proceso requiere una técnica abrasiva monumental. Un trabajo artesanal increíble. Y el propósito de este trabajo titánico era capturar esos escasísimos y supercalculados rayos de luz que penetraban por los ductos de los que hablábamos, rebotándolos a través de los corredores curvos del laberinto. Funcionaba casi como el principio de la fibra óptica moderna. Tal cual. O sea, rebotaban la luz de un espejo a otro en medio de las tinieblas totales. Esto creaba destellos repentinos, unos reflejos mágicos que aparecían de la nada y desorientaban por completo al peregrino. Imagínense esto, caminas en la oscuridad absoluta y de pronto una pared a tu lado parpadea con luz. Tiene que haber sido aterrador. Es el equivalente antiguo de una de esas instalaciones de arte moderno inmersivo que usan láseres y humo, solo que ejecutada con carbón pulido y cálculos solares astronómicos. Y el efecto fisiológico de esto es clave. Al limitar tan severamente la visión con esta oscuridad, que solo se interrumpía por destellos fugaces, obligaban al cerebro a compensar. El cerebro siempre busca información. Claro. La neurobiología nos dice que, ante la privación visual, la corteza auditiva se vuelve hipersensible. El cerebro busca desesperadamente anclarse a cualquier estímulo sonoro para poder ubicarse en el espacio físico. Y Chavín estaba preparadísimo para explotar esa vulnerabilidad humana. Y con su arma tecnológica más poderosa, La acústica. la acústica. Porque no estamos hablando de que las cuevas simplemente hacían un eco bonito. La red de túneles entera funcionaba como el interior de un gigantesco instrumento musical. Una caja de resonancia gigante. Exacto. Una de las evidencias más fascinantes de las excavaciones proviene de un sector muy específico que bautizaron como la Galería de las Caracolas. Allí los arqueólogos descubrieron decenas, literalmente decenas, de pututus. Y para quien no lo sepa, los pututus son básicamente trompetas ceremoniales, pero hechas a partir de unas enormes caracolas marinas de una especie llamada strombus. Que encima había que traerlas de lejos. Sí, importadas desde la costa. Y fíjate, transformar un strombus en un instrumento no es fácil. Requiere cortar la punta de la caracola con una precisión milimétrica. Tienes que crear una boquilla capaz de soportar la presión de los labios y del aire fuerte sin que se fracture todo el caparazón. Una obra de arte en sí misma. Pero el verdadero impacto no está en el instrumento suelto. El impacto está en cómo interactuaba con el espacio. El diseño de las galerías subterráneas, sus giros abruptos y el tipo de piedra labrada, todo estaba configurado para atrapar y amplificar el sonido súper grave y vibrante de estos pututos. Y aquí la física del sonido es crucial para que la audiencia entienda la magnitud de la experiencia. El sonido de un pututu dentro de un túnel cerrado y de piedra no es como escuchar una flauta o una guitarra. No, ni se le acerca. Genera unas frecuencias bajísimas. Para que se den una idea, piensen en estar de pie justo al lado de los parlantes en un concierto moderno de música electrónica. Esos bajos que te mueven el esqueleto. Esos mismos. Esos bajos que no solo entran por las orejas, sino que te golpean físicamente en el pecho, hacen vibrar el diafragma y de hecho alteran el ritmo de tu propia respiración. Si conectamos esto con el panorama general de la física acústica, las ondas sonoras de baja frecuencia viajan a través de los medios sólidos muchísimo mejor que las frecuencias altas. Así que el sonido grave del pututú, amplificado por la geometría calculada de la piedra, literalmente hacía temblar la estructura del templo. Temblaba la montaña. Sí. Las frecuencias rebotaban en las paredes de granito y reorganizaban el estado de vibración del esqueleto humano. Las personas atrapadas en esos pasillos estrechos sentían el sonido directamente en los huesos muchísimo antes de procesarlo en el cerebro. Simulaba a la perfección el rugido mismo de las entrañas de la tierra, la voz de los dioses. ¡Qué impresión! A ver, si una experiencia acústica así puede generar una respuesta de estrés o incluso de euforia en nosotros hoy en día, teniendo toda nuestra comprensión científica de cómo funciona el sonido. Claro, sabiendo que son parlantes. Imaginemos el impacto psicológico en una mente de hace 3000 años. Estás bajo tierra, no ves absolutamente nada, el aire te falta por la altitud, luces blancas parpadean de la nada en las paredes negras, y de pronto la montaña entera
empieza a rugir con una voz que hace vibrar tus costillas. Es totalmente abrumador. Pero, y esto es lo que me pregunto al leer las fuentes. ¿Por qué? El millón. Y la respuesta tiene que ver con el poder estructural de la época. Las sociedades andinas de ese momento histórico no mantenían inmensos ejércitos permanentes para subyugar a las poblaciones vecinas a la fuerza. No era un imperio militar todavía. Exacto. La coerción no era militar, era puramente ideológica. La religión era, a todos los efectos, la política de Estado. Entonces, dominar a la población y mantener el flujo constante de tributos requería demostrar un acceso exclusivo y real a lo divino. Tenías que probar que hablabas con los dioses. Y la acústica de Chavín era una herramienta política fríamente calculada para eso. Demostraban un poder incomprensible. Piensa que el peregrino común no tenía el marco referencial para entender la física del sonido o la refracción de la luz en la antracita. Obviamente no. Por lo tanto, la única conclusión lógica que podían sacar era que los sacerdotes de Chavín controlaban las fuerzas del universo. Una exhibición de poder aterradora y sumamente efectiva. Pero ojo, que todo este montaje de luces, espejos y sonido es solo, por decirlo así, el hardware de la máquina. Faltaba el software. Exactamente. Faltaba el catalizador químico que llevaba toda esta experiencia a su clímax absoluto. Las crónicas de los arqueólogos sobre los basurales rituales cercanos al río Oaxaca revelan la pieza final del rompecabezas. Los restos botánicos. Restos botánicos. Específicamente, encontraron evidencias masivas del uso de preparaciones a base del cactus San Pedro. Y esto lo cambia todo, porque el cactus San Pedro contiene alcaloides sumamente poderosos, principalmente la mescalina. Es un enteógeno con propiedades fuertemente psicoactivas. Un alucinógeno muy potente. Muy potente. Entonces, lo que deducimos es que los peregrinos no entraban sobrios a este laberinto. Ingerían estas preparaciones botánicas como una parte fundamental del ritual justo antes de descender al Ucupacha. Y aquí es donde se cruzan y explotan todas las disciplinas que hemos mencionado. Tienes a una persona que ya está bajo los efectos de un psicodélico potente, la encierras en un espacio de piedra, opresivo o húmedo, le quitas la luz casi por completo, la desorientas con destellos repentinos en espejos de carbón y le bombardeas el cuerpo con frecuencias acústicas bajas que simulan el rugido de un jaguar gigante de piedra. El resultado documentado neurológicamente de una situación así no es solo miedo o pánico, es una sobrecarga neurobiológica total que desemboca en lo que llamamos sinestesia. La sinestesia total. Sí, que es este fenómeno neurológico súper interesante donde las vías sensoriales del cerebro se cruzan. Las personas en ese estado comienzan a ver los sonidos y escuchar los colores. ¡Wow! Entonces, el rugido grave de los pututus ya no era solo una vibración molesta en el pecho. Bajo la influencia fuerte de la mescalina y la oscuridad casi total, ese sonido se materializaba frente a los ojos del peregrino. Tomaba formas fractales, monstruosas, aterradoras en la penumbra. ¡Qué locura! La arquitectura y la acústica proporcionaban el molde físico, y la planta el químico. Llenaba ese molde con visiones hiperrealistas. Es la definición técnica y literal de hackear el cerebro. En ese estado de máxima vulnerabilidad, donde el pobre peregrino ya no puede ni distinguir entre su propia mente y la roca que lo está rodeando, la arquitectura del túnel lo guiaba implacablemente hacia el centro, hacia el núcleo geográfico y espiritual del laberinto. Las intersecciones se cruzaban y finalmente lo llevaban frente al ídolo principal, que aguardaba oculto en la oscuridad. ¿El famoso lanzón monolítico? El lanzón. Es una pieza escultórica que, francamente, desafía toda nuestra comprensión moderna de lo que es el arte. Es un bloque de granito blanco gigante tallado en forma de lanza de más de 4 metros de altura, y está firmemente anclado desde el suelo hasta el techo mismo de la galería. Atravesando los niveles. Sí, y representa a una deidad antropomorfa con unos enormes colmillos de felino, garras afiladas y cabellos que son como serpientes enredadas. Se le reconoce académicamente como el Señor de los Báculos, que era la deidad central. Fungía como el eje mismo que conectaba el inframundo, la Tierra y el cosmos superior. Lo cual, cuando lo analizamos así, nos obliga a replantearnos seriamente cómo interactuamos con la historia antigua hoy en día. Porque pensemos en los museos actuales. Ajá, claro, el contraste es enorme. Tú vas a una sala de exposiciones, hay una luz LED perfecta, súper blanca, tienes un clima controlado artificialmente a 21 grados,
El monolito está ahí, detrás de un cristal impoluto, con una pequeña placa informativa al lado que solo dice «Artefacto de Chavín». Sí, totalmente esterilizado. Exacto. Esa forma de exhibirlo despoja por completo a la pieza de toda su tecnología inherente. Nunca fue esculpida para ser admirada pasivamente en una sala iluminada. Fue creada expresamente para ser descubierta tras horas de terror subterráneo, iluminada apenas por un rayito de sol rebotado en carbón negro, mientras el suelo vibraba bajo tus pies y tu cerebro cruzaba todas las barreras de la percepción. Esto plantea una reflexión importantísima. Sacar estas piezas líticas de su contexto arquitectónico original es exactamente equivalente a mirar el chasis vacío de un servidor informático, sin cables ni discos, y pensar que con eso ya hemos comprendido cómo funciona el Internet. ¡Qué buena analogía! El arte de Chavín no existía en el vacío, no era para decorar. Era el nodo central de un mecanismo inmenso. El templo entero era una máquina de alterar la conciencia. Totalmente. Revisando todo este panorama que nos dan los estudios, resulta innegable que la conjunción de geografía extrema, cálculos estructurales, manipulación de la luz, ingeniería acústica y etnobotánica convierte a Chavín de Huántar en, posiblemente, uno de los centros de diseño de experiencias más sofisticados de la historia humana. Sin lugar a dudas. El conocimiento avanzado no reside exclusivamente en la capacidad de forjar acero o lanzar satélites al espacio. Esta cultura demostró que el avance tecnológico también significa poseer un entendimiento íntimo, profundo y, digamos, casi escalofriante de las vulnerabilidades de nuestra propia biología y de las propiedades ocultas del mundo natural. Es el triunfo absoluto de manipular el espacio interior del ser humano utilizando los elementos del mundo físico. Así es. Sin embargo, y esto es algo que me impactó mucho de las fuentes, al estudiar los mismos estratos arqueológicos que nos revelan toda esta genialidad sensorial, aparece un desenlace que es, honestamente, profundamente melancólico. Sí, el final de la historia. Las civilizaciones no son eternas, ni siquiera aquellas que logran dominar de manera tan perfecta la mente humana. Alrededor del año 500 a.C., todo este sistema colapsó. Chavín de Huántar simplemente dejó de operar como este gran motor sensorial. Sus constructores y los sacerdotes desaparecieron, y la estructura monumental, esta máquina increíble, quedó completamente abandonada. La gran máquina de los dioses simplemente se apagó. Se quedó sin la energía humana que la alimentaba. Se apagó por completo. Pero ojo, que la historia en la arqueología no termina simplemente con el abandono. Las excavaciones revelaron que mucho tiempo después, las poblaciones de las culturas post-Chavín, Gente de siglos posteriores, claro. exacto, encontraron estas majestuosas ruinas de piedra y decidieron instalarse allí. Pero esta nueva gente ya no entendía el sitio como un portal cósmico o una máquina espiritual. Lo ocuparon simplemente para establecer viviendas rústicas, como ocupas viviendo en las ruinas de un palacio olvidado. Y el detalle que de verdad le rompe el corazón a cualquier arqueólogo o historiador, se encontró escondido entre la basura doméstica de esta gente. Ay, sí. Lo que hicieron con los instrumentos. Es fuertísimo. Exactamente. Encontraron los sagrados pututus. Esas gigantescas caracolas marinas importadas. Esas mismas. Esas raras caracolas strombus traídas desde mares lejanos, finamente talladas, que alguna vez fueron los verdaderos motores acústicos de la voz de los dioses en la tierra. Bueno, estas nuevas poblaciones las tomaron en sus manos y al no tener el contexto cultural y tecnológico de su uso original, simplemente las hicieron pedazos. Las destrozaron. Las rompieron a golpes limpios para usar la concha blanca como materia prima barata. Tallaron cuentas torpes, adornos superrústicos, todo para hacerse collares cotidianos y bisutería. Es que es una imagen brutal si te pones a pensarlo. Imaginemos todo el esfuerzo intergeneracional para calibrar una montaña entera de piedra. Décadas de trabajo. Lograron unificar naciones enteras bajo la creencia absoluta de que controlaban los hilos del universo. Y unos cuantos siglos después, unas personas caminando por esos mismos pasillos oscuros, tal vez incluso descendientes lejanos de los arquitectos originales, van y destrozan los componentes clave de esa inmensa tecnología simplemente porque querían cuentas para un collar. Vivían dentro de una supercomputadora antigua increíblemente compleja y la desarmaron a pedradas porque no entendían la máquina en la que estaban habitando. Es un testimonio muy severo sobre la fragilidad del conocimiento humano. Sin el marco cultural e ideológico que le da sentido a las cosas, la tecnología más trascendental y avanzada del mundo se convierte rápidamente en simples piedras viejas y conchas rotas. El hardware, la piedra,
sobrevive al tiempo, pero el software cultural, el propósito, se evapora por completo. Y creo que eso nos deja con un pensamiento final interesantísimo para quienes nos escuchan hoy. Una pregunta para llevarse y masticar tras esta inmersión en el pasado. A ver, Si acabamos de ver cómo la experiencia de realidad virtual inmersiva más imponente de la antigüedad, hecha puramente de granito, luz y sonido, terminó totalmente incomprendida y desmantelada a golpes para fabricar adornitos baratos. sí. Imaginemos por un momento nuestro propio futuro remoto. Dentro de 1000 o 2000 años. ¿Qué maravillas de nuestro presente? ¿Qué supercomputadoras? ¿Qué servidores masivos de datos? ¿O kilómetros de infraestructuras de fibra óptica submarina terminarán siendo completamente incomprendidas por las generaciones venideras? ¿Y de qué formas mundanas, ridículas o súper simples las reutilizarán, simplemente porque olvidaron cómo encender la máquina?